Pues de mucho interés saber qué pasa con la licitación de los pasaportes y todo este asunto que nos ronda. Estábamos en comunicación con el doctor Matallana, que es la persona que está ahora encargada de la asesoría a la Cancillería en el caso de los pasaportes. A ver, Espinosa, que teníamos mala comunicación, repítale la pregunta al doctor Ernesto Matallana. Sí, doctor Matallana, le preguntaba que ¿cuándo conoció usted el proceso, el caso? ¿En qué momento lo conoció y lo pudo leer bien? Ahora que me convocó la Cancillería para que lo pudiera. Su posición frente al escenario de la conciliación, ¿cuál es en materia de aconsejar a la Cancillería? No, digamos que en mi caso, cuando a mí me contrata la Cancillería, me contrata ya con un escenario ya concreto. El Comité de Conciliación ya se había reunido, ellos habían decidido que conciliaban. ¿Aló? Sí, lo escuchamos perfectamente. Entonces, a ver, el Comité de Conciliación, ellos ya habían decidido que conciliaban, pero con una condición, que la condición es que como la revocatoria es de un acto administrativo, que la revocatoria tenía que ser de competencia exclusiva del representante legal, en este caso el canciller, y la adjudicación también. Entonces, esa fue, digamos, la posición que yo llevo a la Procuraduría. Porque es que yo no puedo salirme del lineamiento de lo que decide el Comité de Conciliación. Sí, tal vez, doctor Matallana, y sabe usted que pues se lo han recordado en las últimas horas, lo que llamó la atención es que usted, que es un experto en asuntos de contratación, creo que muy reconocido por todos sus colegas, muchos alumnos que le escribieron en redes cuando lo designaron, reconociéndolo pues a usted, una persona que entiende mucho de estos asuntos, es que usted el 1 de diciembre decía pues que la doctora Marta Lucía Zambora tenía razón y que lo conveniente era conciliar, anular el acto de la declaratoria de dejar el proceso desierto y además adjudicarle a Thomas Gregan Sons. ¿Cambió de opinión? No es que haya cambiado de opinión, yo siempre sigo pensando, porque jurídicamente así es. El decreto 1082 del 2015 establece que cuando se presenta un único proponente y cumple con todos los requisitos habilitantes y de ponderación, se le debe adjudicar la licitación. Es decir, jurídicamente eso está, digamos, en el marco legal. Y yo lo que opiné es lo que yo consideré que en el estudio que ha hecho la doctora Marta Lucía, que me parece una persona competente, que tiene experiencia, que tiene trayectoria, yo supuse que ella hizo ese estudio y en esas conclusiones yo me acojo a las conclusiones porque yo asumo que ella hizo en su estudio que concluyó de esa manera y por eso yo la respaldo. Pero yo no conocía el proceso y lo que yo vengo a conocer hoy es que hay una declaratoria desierta basada en unos cuestionamientos al proceso de selección, a que el proceso limitó la competencia, el derecho de la igualdad y de paso el interés general, y que esa es la decisión que toma el canciller para efectos de no adjudicar y declarar desierto. Claro, doctor Matallana, pero aquí entramos en un escenario que quiero plantearle, que supongo pasó por su cabeza cuando aceptó. Una cosa es que habiendo un solo proponente, haya unos vicios, haya unas cuestiones que no son de todo claras como usted manifiesta y entonces el canciller no quiere entregar. Pero es que la posición del gobierno, del presidente Petro, es que esté bien o no esté bien el proceso, cuando haya un solo oferente no se le va a entregar la licitación. Entonces aquí estamos en una sin salida porque usted tiene... Jurídicamente digo. No, mire, jurídicamente ese es el plano que se tiene que administrar en las convocatorias públicas. El punto es siempre y cuando se haya conservado la legalidad. O sea, que usted haya colocado unos pliegos de condiciones abiertos a la pluralidad de oferentes y que solo se presente uno. Ese es el escenario que la ley autoriza a adjudicar. Pero es que si usted tiene unos vicios de entrada en el proceso de selección, donde tiene unos pliegos de condiciones altamente cuestionados por todo el mercado que produce pasaportes en el mundo, pues es decir, el proceso no se habilitó para que ellos pudieran competir y el Estado se beneficiara de esa competencia. Y eso es lo que se refleja en la declaratoria desierta. Y eso es lo que yo hoy comparto. Sí, es decir, si yo hubiese visto lo mismo que vio la doctora Marta Lucía Zambora, seguramente pues yo se lo hago saber al canciller. Pero yo lo que veo cuando ya me convocan para que asesore la Cancillería, yo lo que veo es una declaratoria desierta basada en la violación del principio de selección objetiva, pero porque el proceso en sí mismo no garantizó la participación.
Y eso es lo que retoma el canciller y si ustedes leen el numeral quinto del artículo 24 de la ley 80, sí, él establece justamente la posibilidad de declarar ineficaz de pleno derecho cuando los pliegos de condiciones no correspondan con lo que la ley exige. Sí, pero... Y la ley exige que los pliegos deban contener reglas completas, justas, claras y completas. Aquí no se cumple el concepto de justicia. Pero, doctor Matallana... Y la justicia lo ha interpretado la Corte Constitucional como derecho a la igualdad. Entonces, lo que no se cumplió en este pliego fue el derecho a la igualdad, el derecho a que quien intentara presentar oferta pudiera competir en igualdad de condiciones. Pero, doctor Matallana, usted me corregirá, todo eso puede ser verdad, pero es que la misma Cancillería, que ahora está demandada y a la que usted representa, le entregó 1.000 puntos de 1.000 posibles. ¿Eso no había que hacerlo, era antes de eso? Es que le entregó 1.000 puntos de 1.000 posibles básicamente porque él mismo propició ese privilegio. Y eso es lo que se está corrigiendo con la declaratoria desierta. O sea, lo que se va a plantear en sede judicial es una posible ineficacia de pleno derecho de los pliegos de condiciones. Eso es lo que se va a mirar en sede judicial y miraremos si el juez admite ese reproche. Pero, doctor Matallana, si es la misma Cancillería la que hace los pliegos, o sea, usted está diciendo que la misma Cancillería estructuró un proceso que tenía vicios de ilegalidad. Claro, por supuesto, si no, esa es la sustentación de la declaratoria desierta. O sea, cuando él dice se violó el principio de selección objetiva, es que reconoce que el pliego de condiciones no garantizó la participación. O sea, si usted lee las consideraciones de la declaratoria desierta, usted va a encontrar una serie de debates que se dieron en torno al proceso y que en las correcciones que hizo la Cancillería no lograron garantizar la concurrencia y por eso solo llegó uno. Y a partir de ahí es que dice se violó la selección objetiva, que es una de las causales de declaratoria desierta. A ver, doctor Matallana, pero si la licitación estaba viciada, ¿por qué esperó el canciller hasta última hora para revocar los actos de sus propios funcionarios si desde 6 meses atrás eso mismo lo advertían los competidores de Thomas Gregan Sons? Bueno, yo supongo que, no sé exactamente por qué no lo hizo antes, pero digamos que lo corrigió de todas maneras. Y además, si usted lee la ley 80 permite la ineficacia de pleno derecho, inclusive hasta la ejecución del contrato. O sea, la ley 80 tiene esas garantías desde el punto de vista del derecho público. Claro. O sea, si usted detecta un error de los pliegos de condiciones en la ejecución del contrato que puede estar afectando la ejecución misma, usted puede corregirlo. Pero usted puede declarar la ineficacia parcial o total. Lo entiendo perfectamente, pero es que una y otra vez decían en la Cancillería que todo estaba bien. Muchas veces. Pues, mire, discúlpeme, pero yo llego hasta ahora al proceso. Yo hago un estudio y llego a estas conclusiones. Entonces, digamos que si yo hubiera participado en la fase precontractual, hubiera asesorado la elaboración de los pliegos, probablemente le hubiera dicho a la Cancillería, hay que atender las observaciones que están planteando los oferentes. Pero yo realmente no asesoré ese proceso. O sea, no participé absolutamente en nada del trámite precontractual, ni participé en la elaboración de pliegos, ni en la respuesta a las observaciones, nada, absolutamente nada. Entonces, pues yo no le podría dar razón por esa situación, ¿ve? Sí, eso está claro porque usted acaba de entrar. Quiero que me entienda eso. Eso está entendido, doctor Matallana, porque usted acaba de entrar, pero mire, aquí hay 117 mil millones de pesos de por medio que vamos a tener que pagar los colombianos. Y hay posiblemente un incremento en el precio de los pasaportes que también vamos a tener que pagar los colombianos. Es decir, las consecuencias son de un bolsillo. ¿De quién es esa responsabilidad? Porque si hubo una ineficacia, como está diciendo usted, de la Cancillería, un error de adentro de la Cancillería, ¿quién es la Cancillería? ¿Un error del canciller? ¿Un error de la doctora Zamora? ¿Eso fue un error de quién? Sí, pero es que eso no da para la reparación. Es que él está exigiendo una adjudicación sobre un objeto ilícito y nadie puede pedir lucro cesante sobre objeto ilícito. O sea, donde el juez no reconozca esa ineficacia, la consecuencia no es no es que un juez de la República le va a dar el lucro cesante a un proponente por un objeto ilícito. Pero es que el objeto ilícito lo hizo fue la Cancillería. No, pero es que el objeto ilícito lo propuso la Cancillería. A ver, doctor se le está cortando. No se me mueva. A ver, doctor Matallana. A ver, no, se está yendo. ¿Cómo me escucha?
No, mal, por supuesto mal. Venimos en un momento con el doctor Matallana, pero pues es que sí tenemos la inquietud. Entendemos que el doctor Matallana, Vanessa, acaba de llegar y todo lo que usted quiera, pero entonces esos funcionarios engañaron al canciller, era así ingenuo, no entiendo el asunto, porque no, todo indica que los funcionarios de la Cancillería son los que cometen la irregularidad, y lo que uno esperaría es saber quiénes son los culpables. Es que lo escucha uno y es la locura, porque entonces él dice que Thomas Gregg & Sons propició ese privilegio, que hay una posible ineficacia de la Cancillería. Es decir, los señores de Thomas Gregg & Sons, y uno de verdad es que no lo entiende, pues se ganaron una licitación con unos pliegos que fueron diseñados por la Cancillería. Y si la Cancillería se equivocó, ¿quién es el responsable de la Cancillería? Porque es que, Gustavo, más acá de todo, esa platica va a salir de nosotros. Estamos hablando de 117 mil millones de pesos que vamos a terminar pagando los colombianos a una empresa millonaria, que es Thomas Gregg & Sons, que entre otras es de las muy poquitas en Colombia que sabe hacer este trámite de pasaportes, que toda la vida ha funcionado, porque el tema de los pasaportes en Colombia en manos de ellos, pues sí, ha funcionado. Y lo otro es que también, como consecuencia de todo esto, van a subir el precio de los pasaportes. ¿Quién lo va a pagar? Pues los que vayamos a sacar pasaportes. Entonces, ¿cómo así que el abogado Matallana dice, no, es que la Cancillería cometió un error, se equivocó? Bueno, ¿y quién responde? Es que además, Vanessa, los funcionarios tienen un deber de denuncia. O sea, si aquí hubo una irregularidad, si aquí se direccionaron pliegos, como lo pareciera sugerir el doctor Matallana, que dice, pues estaba restringiendo la participación y la pluralidad, y eso va en contra de los principios de la contratación pública, pues tendrán que investigar y tendrán que denunciar a los supuestos funcionarios que esto lo hicieron. No simplemente se puede decir que nos equivocamos y ya. Si había una intención de direccionar y favorecer a Thomas Gregg en este contrato, pues la misma Cancillería tendrá que denunciar e investigar a sus funcionarios. Bueno, vamos a intentar recuperar en un momento la comunicación. Está en un sitio difícil el doctor Matallana y tenemos 2 o 3 inquietudes más para él. 8:23 en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio. Adelántate a tus deseos. Ahorra una parte de tu prima en el Fondo Nacional del Ahorro y empieza desde ya a cumplir tus propósitos para 2024. Da el gran paso. Afíliate. Pasa tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. En el fondo queremos que las próximas fiestas las vivas en familia y en tu casa propia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hiperahorra esta Navidad en El Costo. Esta Navidad obtén más posibilidades en tu muñeca, más al alcance de tu mano. Con el Apple Watch SE GPS de 44mm, prepárate para una vida más activa, saludable, segura y conectada. Llévatelo en El Costo desde 1.389.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Al Costo, hiperahorro siempre. Adelántate a tus deseos. Ahorra una parte de tu prima en el Fondo Nacional del Ahorro y empieza desde ya a cumplir tus propósitos para 2024. Da el gran paso. Afíliate. Pasa tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. En el fondo queremos que las próximas fiestas las vivas en familia y en tu casa propia. 6 AM hoy por hoy. 8 de la mañana, 24 minutos, recuperamos la comunicación con el nuevo abogado de la Cancillería en el caso de la licitación de pasaportes, el doctor Ernesto Matallana. Doctor Matallana, se le cortó al final. Adelante, ¿qué nos estaba diciendo? A ver, yo no me acuerdo de qué me están preguntando. Ah, no, ya me acordé. O sea, lo que me estaba planteando, creo que era Diana. Vanessa, disculpe. A ver, si se detecta o si logramos demostrarle al juez del contrato el objeto ilícito no genera reparación por lucro cesante. ¿Por qué? Porque lo único que genera el objeto ilícito y el reconocimiento y la nulidad es básicamente que usted solo tiene derecho a que le paguen lo que gastó, si acaso, pero nunca los 117.000 millones de pesos. Esa es la pelea que vamos a dar en sede judicial y vamos a demostrarle al juez la situación y por qué se tomó esta decisión, que es la mejor decisión que se tomó para que no siga avanzando el proceso a adjudicación. Sí, entonces aquí lo que vamos a tratar de lograr es eso. Doctor Matallana, pero si hubo una restricción a la libre competencia que va en contra de todos los principios de la contratación pública y una intención de hacerlo, pues tendrá que haber también unas denuncias contra funcionarios de la Cancillería que lo hicieron. ¿Eso se va a hacer por parte de esta Cancillería? Lo que pasa es que, mira, yo soy experto en derecho administrativo. A mí me piden una opinión y un concepto y una elaboración y una conceptualización sobre este caso. Y mi estudio llega a esa conclusión.
¿sí? Entonces yo no podría eventualmente valorar otros asuntos de responsabilidad, eso le corresponde a los abogados de la Cancillería, si eventualmente pueden generar algún tipo de responsabilidades alternas, quién actuó de manera dolosa y que podría responder eventualmente. Yo no estoy en capacidad de hacer ese ejercicio, ni esa valoración, ni ese juicio. Yo solamente estoy contratado para hacer el estudio del derecho administrativo basado en mi experiencia, en mi conocimiento y mi trayectoria. A ver, doctor Matallana, sin ánimo de molestarlo, faltaba más, usted es un profesional reconocido y muy competente, pero una fuente muy cercana me dice que hubo una especie de sinsabor en la audiencia de conciliación alrededor suyo, porque usted manifestó que no estuvo presente en la reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería el día anterior a la audiencia y que su contrato había sido elaborado hace apenas un día por la Cancillería, y en desarrollo de esa audiencia manifestó que desconocía la fórmula de conciliación de Thomas Gregg & Sons. ¿Eso es así? No es que la desconociera, mira, digamos que a mí me preguntan si sé cuál es la pretensión y yo la digo, pero yo tenía los documentos con los cuales hubiera podido dar respuesta. Es decir, los documentos yo los tenía, los me suministró la Cancillería y eso no es de conocimiento jurídico, o sea, es simplemente de leer una pretensión, o sea, digamos, reprocharme, cuestionarme y poner en duda mis capacidades jurídicas porque no encontré la página donde estaba la segunda pretensión, pues a mí no me parece que sea justo conmigo. ¿Por qué? Porque yo sí llevaba la documentación. Simplemente tuve el error de haber mencionado la pretensión inicial, pero igual la pretensión inicial estaba sumada con otras pretensiones. Entonces, pues, que cometí ese error, pero pues es un error involuntario, porque pues en últimas era un mamotreto de como 300 páginas. Entonces, pues, digamos que ahí le correspondía a la procuradora leer la nueva pretensión. O sea, digamos, ella lo que hizo fue preguntarme que si yo la sabía era para obviar esa parte de la diligencia. Pero como no la pude dar respuesta, pues ella tuvo que leerla y ahí queda la constancia en el acta que se levanta. Bueno, es decir, eso para mí es un tema menor. Tal vez, doctor Matallana, hubiera podido usted pedir aplazamiento de la diligencia para estudiar muy bien el documento de las 300 páginas. Le voy a leer una frase, doctor Matallana. No, yo creo que no era necesario porque ya yo tenía muy claro, o sea, miren, los abogados cuando trabajamos en conciliación trabajamos sobre lo que resuelve el Comité de Conciliación. Yo no tenía que, a esa diligencia solo tenía que ir a respaldar lo que el comité decidió nomás. Disculpe. Doctor Así Matallana, funciona, digamos, el tema de conciliación prejuicio. Le voy a leer una frase que nos dijo ayer el doctor Germán Calderón España, que hasta hace 48 horas estaba haciendo su trabajo, el trabajo que usted tiene ahora, usted pues lo reemplazó a él. Nos dijo ayer en Caracol Radio: yo le dije al canciller Leiva por escrito que era absolutamente riesgoso seguir adelante con el pleito con Thomas Gregg & Sons. Mi posición siempre fue conciliar ante el riesgo de que el Estado perdiera esa plata. ¿Usted coincide con eso, que es muy riesgoso lo que están haciendo? Mire, yo le voy a leer lo que ese abogado porque es que uno dice lo que escribe. Entonces, pues vamos a aclarar muy bien la posición del doctor, del apoderado, del anterior apoderado, porque aquí está, o sea, yo la tengo. O sea, él fue muy claro en señalar, inclusive lo dijo en la diligencia. Dice, permítame un segundo. No, pero si quiere recordarlo más o menos no hay problema, no tiene que ser tan preciso. No, confiamos plenamente en su palabra. O sea, bueno, entonces, mire, él lo que dice es, primero él es el apoderado en su momento, él tiene una carga que es, como lleva el proceso, va a defender los intereses de la Cancillería, él tiene que dar un informe al Comité de Conciliación. Y en el informe del Comité de Conciliación, él sí recomienda que se concilie, claro que sí, y señala ese camino. Pero además luego agrega, pero ustedes, Comité de Conciliación, no son competentes para revocar y para adjudicar el contrato. ¿Sí? Entonces, en esos términos tenemos que trabajar ese asunto. Él sí recomendó y recomendó hasta ahí. Y ese es el escenario actual. Oiga. Y es el que no quedó concertado el día de ayer y vamos a hacer judicial a dirimir el conflicto. A eso voy, que es lo que se preguntan todos los oyentes. ¿Esto qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? Entonces, a ver, mire, el asunto es el siguiente. Primero que todo, se está demandando un acto administrativo que tiene una presunción de legalidad. O sea que quien demanda tiene que superar esa primera barrera. Demostrar que hay una norma del derecho que se vulneró con la expedición de ese acto.
Entonces, esa carga le corresponde al demandante. Y en nuestro caso, nos corresponde defender la legalidad de ese acto. Y en ese contexto, pues digamos que yo considero que la solución que tomó la Cancillería, que era la violación del principio de selección objetiva y por lo cual declaró desierta la licitación, se sustenta en que la licitación se elaboró con unos pliegos de condiciones que no permitían el acceso de los interesados idóneos a presentar oferta. Entonces, en el mundo hay muchas empresas que fabrican pasaportes. Todas ellas se presentaron a esta licitación y todas ellas empezaron a observarle a la Cancillería que había unas reglas que no les permitían hacer un ofrecimiento al Estado. Entonces, esas observaciones debieron ser atendidas por la Cancillería en su momento. Debieron ser corregidas por la Cancillería para facilitar la concurrencia. Porque el propósito de la licitación pública en Colombia y los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia con otros países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, todos tienen una cláusula en común, que se garantice la concurrencia, se garantice el derecho de igualdad. Y eso es lo que finalmente se reconoce en esa declaratoria desierta, que se fractura el derecho a la igualdad, se fractura el derecho de la libre competencia, y muchos de los oferentes dicen, usted no está cumpliendo los tratados de libre comercio. Pero entonces, ¿van a denunciar a quienes hicieron los pliegos sastre en la Cancillería? Mire, a mí me corresponde hacer el estudio y defender a la Cancillería en su decisión. Ya denuncias y eso no me corresponde a mí porque soy administrativista. Perfecto. Doctor Matallana, muchísimas gracias, muy amable, y volveremos a hablar del tema en la medida que tenga nuevos desarrollos. Muchas gracias, Gustavo, que se muy bien. Hasta luego.